Pasa, siéntate. Bienvenido al altar del Santero. Un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijes, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Muy buenas a todos. Hoy estamos en el cuarto capítulo de la primera temporada del podcast El altar del Santero. Viernes de nuevo y el tema de hoy es muy conocido para la mayoría de nosotros. ¿Quién de ustedes no ha jugado o al menos visto un tablero de Ouija? En mi caso particular yo la conocí muy pequeñito por una película que vimos con mis amigos allá en Cuba que trataba sobre la Ouija. Realmente no recuerdo ni qué película era, pero al otro día hicimos nuestro primer tablero con una hoja de libreta muy grande y un cartabón que era con el que la Ouija supuestamente nos iba hablando. Obviamente éramos muy pequeños y la primera experiencia fue desastrosa. Éramos unos niños, todos lo movíamos. Ese juego nos despertó gran curiosidad. Para comenzar el capítulo de hoy, quiero que piensen en lo siguiente. Partamos diciendo que la comunicación con los difuntos existe. ¿Cuál es? La oración. Cuando una persona está orando, pues obviamente se está comunicando con un difunto. Ora por su familia, ora a su familia, a sus seres queridos. La primera Ouija que fue realizada se hizo en una mesa. A la mesa se le escribieron letras, palabra sí, palabra no, hasta luego, adiós, y se manipulaba inicialmente con una copa al revés, y en el centro de la copa iban quedando las letras mediante la cual el difunto se estaba comunicando con la persona. El origen del nombre de Ouija es la unión de dos palabras, oui, que es sí en francés, y ya, que es sí en alemán. Oui, ya. Y obviamente se llevó a Latinoamérica como Ouija. Gran parte de las historias que nos hemos sentado a escuchar con nuestros amigos o familiares siempre comienzan con esta tabla llena de letras. Muchas veces sucede que nos ponemos a hablar con cualquiera y puede salir el tema de una Ouija por ahí que tenían, que hicieron algún tipo de jueguito y algo se movió o sucedió algo realmente extraordinario. La tabla de la Ouija es uno de los protagonistas que siempre suele aparecer en las historias de terror. Es uno de los juegos, por decirle de alguna manera, más populares. Sus supuestos poderes para comunicarse con personas del más allá la han convertido en un objeto místico e incluso prohibido en algunas ocasiones por los colegios y religiones más conservadoras por los supuestos poderes extrasensoriales de los que estamos hablando. Para quienes no saben cómo funciona, la Ouija pues opera con un grupo de personas que colocan sus dedos, puede ser uno o dos, sobre la suerte de flecha de madera que posee un agujero en el centro que sirve para hacer esta especie de comunicación con el más allá. Supuestamente, la concentración de todos los miembros que están sentados en la mesa, con su dedo apuntando al mismo lugar, hace que las energías sobrenaturales muevan esta flecha, permitiendo que el espíritu converse con las personas. El movimiento de esta flecha, si lo miramos desde un punto de vista escéptico, se puede deber a dos cosas. A veces simplemente uno es el bromista que hace un movimiento intencional de alguna manera suave para que parezca que es el producto del esfuerzo colectivo. Pero cuando no hay un cómplice activo, el causante del movimiento de la placa por la superficie puede ser nuestro propio inconsciente. Es un efecto que en la psicología se denomina efecto ideomotor. Si no saben qué es este efecto ideomotor, es realmente muy sencillo de explicar y pueden hacer todos este experimento en su casa. Tomen un péndulo, es decir, un hilo, pónganle un peso al final, pongan su mano con los dedos índice y pulgar sosteniendo el extremo del hilo y comiencen a pensar en el movimiento que quieren que tenga el péndulo.
circular hacia un lado, hacia el otro. A los pocos segundos se van a dar cuenta de que el péndulo comienza a moverse justo en el sentido que ustedes estaban pensando. Esto no es magia, no es más que el efecto ideomotor. Usted está pensando en algo e inconscientemente sus músculos, es decir, sus dedos, se mueven de manera casi imperceptible y el péndulo, como es muy sensible, comienza a describir este movimiento que nosotros estamos pensando. La tabla de Ouija es un objeto o instrumento que muchas personas, en especial quienes son muy católicos, ven como por supuesto algo maligno, pues es relacionada en ocasiones con posesiones demoníacas y otras apariciones. Sin embargo, hay muchos científicos que difieren del discurso de la Iglesia. Este que le acabo de platicar, el tema del efecto ideomotor, es una de las aristas más fuertes que tiene el lado científico. Sin embargo, la Ouija, personalmente, yo creo que sí funciona. La Ouija puede muchas veces invocar a un demonio o al propio Satanás. Cuando nosotros estamos hablando con la Ouija o empezamos a jugarla, hay un tema que tenemos que tener muy en cuenta. Los muertos no tienen identificación, es decir, yo puedo estar tratando de invocar a mi abuelita que se murió hace algunos años, a mi pareja difunta, a mi madre que murió también, y sin embargo, la persona que me puede responder del más allá puede no ser mi madre y sin embargo decir que es ella. Por eso nosotros realmente no sabemos con quién estamos hablando. Es como cuando entramos a un chat a platicar con alguien por la computadora. La otra persona puede decir cualquier cosa y yo creerle y sin embargo no tengo ninguna prueba. Y esta persona pues fácilmente me puede estar engañando. Es decir, esto es meternos en la casa de un desconocido que supuestamente nos quiere hacer bien. Por eso la Ouija muchas veces termina en posesiones o en problemas muy muy graves que luego incluso tenemos que recurrir a ayuda. La Ouija se inventó como un juego de mesa a finales del siglo XIX por Elijah Bond, quien fue el primero en comercializar este producto que ahora incluso es una marca registrada. Pese a ser creada como un juego de mesa, con el tiempo fue utilizándose por médiums y espiritistas que aseguraban que mediante ella se podía comunicar con los espíritus. Que la Ouija se haya creado como un juego de mesa no significa que no tenga este poder, que no se convierta en este conducto si es utilizado de cierta manera. Debido a los mitos que hay en torno a la propia Ouija, hay miles de personas alrededor de todo el mundo que deciden jugarla, ya sea para divertirse un rato, para quitarse de dudas de si en realidad funciona o para comunicarse, como dijimos hace unos segundos, con un ser querido. Pero entonces, ¿es peligroso jugar con esto? Para saber primero qué es, hay que ver cómo funciona. Como ya les había dicho, el juego inicia con un grupo de personas que colocan su dedo sobre la gota de agua, la copa. Yo he visto algunas que es como un corazón con un hoyo en el medio. Luego empiezan a hacer las preguntas y el espíritu que se encuentra en el otro lugar va a responder dirigiéndonos sobre las letras que hay en el tablero. Hay quienes dicen que durante el juego o al terminarlo se pueden escuchar ruidos, se mueven cosas. De igual forma, se dice que para terminar el juego siempre se le debe pedir permiso a la Ouija y se puede hacer hasta que ella te diga que lo hagas. De lo contrario, el espíritu puede quedar rondando en la habitación o en el lugar donde estemos jugando. Yo recuerdo que las veces que yo he jugado, por lo general he jugado con una persona que sabe, ya en mi etapa adulta y hace muchos años que no la juego, y la regla siempre era esa: antes de salir hay que despedirse de la Ouija y solo podemos retirar el dedo cuando la Ouija vaya hacia la palabra adiós. La Iglesia considera que las preguntas que le hacen a la Ouija son respondidas por entes malignos, por lo que desaconseja totalmente su uso. Se considera que mediante este juego se puede atraer a demonios y se puede generar posesiones. Como la mayoría de nosotros conoce el juego de la Ouija,
lo he escuchado historias, decidí para este episodio darle unos datos muy interesantes que yo estuve recabando y de esa manera pues darle otra arista a lo que siempre ya hemos escuchado. Vamos a comenzar. El primero es que el juego se nombró solo. Ya les expliqué la teoría de que Ouija era, sí, en 2 idiomas. Pero hay otra historia que dice que según Charles Kennard, que fue uno de los titulares de las personas que creó el juego, este se nombró a sí mismo después de que se le preguntara cómo debería llamarse. Se creó el juego, no tenían el nombre, se sentaron a jugarlo y le preguntaron cómo debería llamarse. Y de ahí sale la teoría de que el juego se nombró solo. El segundo punto interesante es que durante la Primera Guerra Mundial había un tablero de Ouija en casi cada casa de los Estados Unidos. En el año 1922, el tablero se vendió incluso más que el famoso Monopoly. Mientras muchas personas percibían la Ouija como un juego inocente, otros lo utilizaban para comunicarse con sus muertos. El país entero estaba hipnotizado por el juego y su popularidad se vio reflejada en noticias y películas. Tercer dato. Debido a la película El Exorcista, muchos tableros fueron destruidos. Cuando en el 1973 salió al aire la película del Exorcista, que narraba la historia de una niña de 12 años que era poseída por demonios a través de un tablero de Ouija, la mayor parte de Estados Unidos entró en pánico y destruyó sus tableros, temiendo las consecuencias de que este juego pudiese traer a su familia. Sobra decir que las ventas cayeron muchísimo en ese tiempo, pero curiosamente luego aumentaron por nuevos compradores, animados por la intensidad de los eventos de lo paranormal que podían suceder al jugar. Cuarto punto, es un plan perfecto para citas y familia. En el 1890, el tablero de la Ouija era comercializado como un juego divertido y para actividades de parejas, donde el hombre y la mujer se sentaban uno frente al otro con el tablero entre las piernas y empezaban a comunicarse con los espíritus. Muy romántico, ¿verdad? Lógicamente, para nosotros suena espeluznante, pero por aquel entonces era una buena excusa para lograr ciertos acercamientos e intimidad entre los jóvenes. Las fotografías de esta época también muestran familias adineradas que se reunían a jugar en fiestas y eventos. Punto número 5. Ignorar las reglas supuestamente puede llevar a una posesión demoníaca. Otro de los datos sobre la Ouija que debes conocer es que muchos jugadores se dejan llevar por la ansiedad y olvidan leer las reglas del juego. Esto es un grave error. Se dice que quien no sigue las reglas puede terminar poseído por un demonio o un alma en pena. De todas las reglas, las más importantes son 3. Nunca se le pregunta a la Ouija cuándo vamos a morir, nunca la jugamos solos y nunca hablamos de Dios. Punto número 6. Contacto permitido. El concepto de hablar con los muertos no tiene nada que ver con la religión y las creencias de Cristo. Aún así, este movimiento espiritual, con sus adivinos de la fortuna y sus tableros enigmáticos, permitieron que las personas tuvieran por un tiempo permiso para hablar con fantasmas, incluso los feligreses más estrictos. Punto número 7. Nunca podemos vender nuestro tablero de Ouija. Ya a punto de morir, William Foote, que fue el fabricante y responsable de la comercialización de este tablero, dijo estas palabras a su hijo: nunca vendas el tablero de la Ouija. Como dato interesante, la forma de muerte de este señor fue que cayó del edificio donde se fabricaba el tablero, se quebró muchos huesos y murió al poco tiempo. Un poco misterioso, ¿no creen? Historias de la Ouija hay miles, demasiadas diría yo. Pero por supuesto, les voy a contar una de mis experiencias que tuve hace ya muchos años. Esta es una experiencia personal, a mí me sucedió y realmente estoy muy convencido de lo que viví en ese tiempo. Yo recuerdo que acababa de entrar a la preparatoria. En las noches a todos los estudiantes nos obligaban a estudiar en los salones de clases. Pues ustedes dirán, bueno, ¿cómo en las noches, no? Recuerden, si ya han escuchado otros episodios, que mi preparatoria era internada, es decir, yo no salía de allí en las noches, yo tenía que dormir allí.
Entonces todas las noches nos íbamos cada quien a su salón, ahí nos poníamos a estudiar. Siempre habían un par de profesores de guardia que iban pasando salón por salón, pero obviamente la mayoría de las veces los profesores tenían cosas más importantes que hacer y pues hacían de todo menos estar velando lo que estaban haciendo los muchachos. Esto se prestaba a dos cosas. Uno, a que hiciéramos lo que quisiéramos, y dos, a que nos pudiésemos estar intercambiando de salones. En un salón tú llegabas y estaban estudiando, sí, pero llegabas a otro y estaban jugando, estaban platicando, estaban viendo la televisión, cualquier tipo de actividad. Al principio de entrar en la preparatoria a mí me gustaba mucho pasar por varios salones y me la pasaba así de uno en otro porque eran muchos. Recuerdo una noche que llegué a un salón y en el centro del salón estaban sentados 10, 12 entre muchachos y muchachas y estaban jugando la ouija. Yo entré, la luz estaba muy tenue, nosotros nos iluminábamos con focos, cada aula o cada salón de clases tenía 4 o 5 focos, entonces lo que me imagino que habían hecho era desenroscar un par de focos, la iluminación estaba muy tenue y así llamaban menos la atención. Resulta que estaban jugando la ouija. Solo 2 muchachas estaban en el tablero y los demás hacían un círculo y las estaban viendo jugar. Yo me puse en una esquinita, empecé a ver, vi que varias personas preguntaban, las muchachas, la ouija se movía de una manera muy ágil y les iba contestando. Poco a poco yo me empecé a preguntar que si realmente era verdad lo que estaban haciendo. Hasta el punto de que me fui acercando, empecé a ver y vi que la gente se estaba quedando como que muy seria cuando hacían una pregunta y obtenía la respuesta de la ouija. En una de esas, una de las muchachas que estaba jugando me pregunta, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres que le preguntemos? Y yo realmente pues no creía en la ouija. O sea, había tenido mis experiencias cuando muy niño, había jugado, pero nada serio. Entonces pues yo me quedé así de, bueno, pues pregúntenle lo que quieran, realmente pues no me interesa mucho. Y me dijeron, pues está bien. En ese momento, lo primero que le preguntaron a la ouija fue mi fecha de nacimiento. Nadie de los que estaba en la habitación me conocía. Me dijeron exactamente el día de mi nacimiento. Con día, con mes, con año, sin titubear, sin nada. Ya cuando me dicen eso, a mí el corazón se me quería salir porque dije, a ver, aquí no conozco a nadie, no es posible. Lo segundo que me dijeron, me dicen, a ver, ¿qué nombre de quién quieres que te digamos? Y yo dije, pues díganme el nombre de mi abuelo materno. Mi abuelo materno ya había muerto cuando sucedió aquello. Él murió cuando yo era muy pequeño, creo que tenía apenas un par de años. No es posible que nadie podía saber eso. Me dijeron el nombre completo de mi abuelo. Cuando me dijeron eso, yo me paré y me salí. Yo no sé realmente de qué manera pudieron saber eso, no podían. A partir de ahí ya yo empecé a averiguar y las 2 muchachas que estaban jugando la ouija, le pregunté a mis amigos y me dijeron, sí, son fulana y sultana. Ellas son de Yaguajay, que es un pueblo de santeros que hay en la provincia de Santo Espíritu, que es de donde yo soy. Y sí, me dijeron, ellas juegan muchísimo la ouija. Menos mal que no estuviste preguntando mucho porque te pudiste haber metido en un gran problema. Por favor, no vayas ahí más. Y ya yo me daba cuenta de vez en cuando ya ese salón yo veía desde afuera que tenía las luces tenues, o sea que estaba muy poquito iluminado, yo ni entraba. A partir de esa vez tuve 2-3 experiencias más con la ouija, pero esta experiencia que les estoy narrando a mí me bastó para asegurarme de que realmente el tema de la ouija es cierto. Porque se lo repito, no había manera de que estas personas supieran ni mi fecha de nacimiento, porque como les platiqué, yo estaba entrando a la prepa en ese momento, llevaba, no recuerdo, 2-3 semanas, y mucho menos el nombre de mi abuelo materno. No hay manera de que lo supieran. Con eso a mí me convencieron en ese momento, y más que en Cuba en esos años no había casi ni internet. Imagínense, ahorita apenas hay, y es cara, pues no. Ahorita, por ejemplo, pueden saber mucho de ti por las redes sociales, pueden investigar, qué sé yo, pero 1, ellos no sabían que yo iba a ir a ese salón. 2, no había internet. 3, nadie me conocía directamente. Mi conclusión es, la ouija sí existe. Por favor,
es una cosa que no es un juego y realmente debemos tener mucho cuidado. Pero como siempre les digo, saquen ustedes sus propias conclusiones. Chicos, con esto nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Como siempre les digo, si fue así, los invito a seguir mi canal, mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Michael Nieves y les recuerdo que la dirección del correo electrónico del podcast es elsanteropodcast@gmail.com. Pueden verme también en YouTube como @elaltardelsantero. De todos modos, en la descripción les dejaré mis redes sociales. También acabo de abrir un canal de TikTok. Y recuerden, puede que esto que les he contado sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépame! Hasta la próxima.